Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí con nosotros hoy. Espero que todos estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro toca el corazón de muchos de ustedes, un tema que siempre genera debate, reflexión y por supuesto muchas emociones. Hablaremos sobre algo que a veces sentimos que se desvanece, algo que a veces dudamos si todavía tiene cabida en este mundo tan rápido y ajetreado. Sí, amigos, el título lo dice todo. Mert y Afra, ¿aún existe el amor en su corazón? Vamos a explorar esta intrigante pregunta juntos. ¿Qué pasa cuando dos personas que alguna vez compartieron un amor profundo y apasionado se separan? ¿Se apaga la llama para siempre o quedan rescoldos que con el tiempo y las circunstancias adecuadas podrían reavivarse? Esta no es solo una pregunta sobre una pareja en particular, sino una reflexión sobre la naturaleza misma del amor, la pérdida y la posibilidad de segundas oportunidades. Si estas preguntas resuenan contigo, te invitaría desde ya a que te suscribas a nuestro canal. Nos encanta tener una comunidad que comparte nuestras inquietudes y nuestra pasión por explorar las profundidades de las relaciones humanas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora adentrémonos en el corazón de nuestro tema. Cuando pensamos en Mert y Afra, muchos de nosotros recordamos la intensidad de su conexión. Vimos su amor florecer, las miradas cómplices, las promesas compartidas, la forma en que parecían ser dos almas gemelas navegando juntas por la vida. Para algunos su historia fue un faro de esperanza, una demostración de que el amor verdadero existe y puede superar cualquier obstáculo. Pero como la vida misma, las relaciones rara vez son lineales. Llegaron los desafíos, las diferencias, las circunstancias que a veces sin querer, van tejiendo una distancia entre dos personas. Y llegó la separación, un momento que para muchos seguidores, fue como un golpe, una decepción. La pregunta que nos atormenta es, ¿qué queda después de esa tormenta? ¿Se han borrado los recuerdos, se han secado las emociones, se ha enfriado el corazón? Es fácil caer en la desesperanza, pensar que una vez que algo se rompe, ya no se puede reparar, que el amor como un cristal, si se quiebra, deja fragmentos irrecuperables. Pero, ¿es realmente así? En el mundo del espectáculo, las parejas a menudo enfrentan una presión inmensa. El escrutinio público, las agendas apretadas, las tentaciones constantes, todo puede desgastar incluso los lazos más fuertes. Y Mert y Afra no fueron inmunes a esto. Hemos visto a través de las redes sociales, las entrevistas e incluso los rumores, que la vida de ambos ha continuado por caminos separados. Han construido sus propias carreras, han conocido a otras personas, han vivido experiencias nuevas. Y esto es, en sí mismo, una señal de fortaleza. Demuestra que a pesar del dolor de la separación, han encontrado la manera de seguir adelante, de reconstruir sus vidas, de redescubrir su propia individualidad. Y en ese proceso de crecimiento personal, es natural que las perspectivas cambien, que las prioridades se reajusten. Pero, ¿significa esto que el amor que existió entre ellos ha desaparecido por completo? Creo que es importante distinguir entre el amor romántico y el amor en un sentido más amplio. El amor romántico, esa chispa inicial, esa atracción intensa, puede ser efímero. Pero el amor que se construye sobre la base del respeto, la comprensión, la admiración mutua, ese tipo de amor puede transformarse, pero no necesariamente desaparecer. Es posible que la pasión se haya calmado, que la urgencia de estar juntos haya disminuido, pero la huella que dejaron en el corazón del otro, las lecciones aprendidas, los buenos momentos compartidos, ¿pueden realmente ser borrados? Pensemos en esto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido relaciones pasadas que, aunque terminaron, nos dejaron una marca imborrable? Personas que nos enseñaron a amar, que nos mostraron aspectos de nosotros mismos que no conocíamos, que nos acompañaron en momentos cruciales de nuestra vida. Esas personas, aunque ya no estén en nuestro día a día, siguen siendo parte de nuestra historia, y el afecto que sentimos por ellas, aunque no sea el mismo amor romántico, sigue siendo una forma de amor. En el caso de Mert y Afra, es posible que aunque ya no compartan un futuro juntos, exista un profundo cariño, un respeto mutuo, una nostalgia por los tiempos pasados. Quizás en sus corazones, aún queda espacio para los buenos recuerdos, para la gratitud por lo que vivieron. La pregunta no es si todavía están locamente enamorados como al principio, sino si todavía hay un residuo de ese amor, un afecto que en un mundo más tranquilo y maduro podría ser redescubierto.
Hemos sido testigos de cómo, a veces, la vida nos sorprende. Personas que se separan por años, que toman caminos diferentes y de repente, por una casualidad, un encuentro fortuito, un cruce de miradas, descubren que la conexión sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. No digo que esto vaya a suceder necesariamente con Mert y Afra, pero la posibilidad está ahí. Las personas cambian, crecen, aprenden de sus errores y a veces el tiempo y la distancia nos permiten ver con mayor claridad lo que realmente importa. Además, es crucial recordar que lo que vemos y leemos sobre las celebridades es solo una pequeña parte de su realidad. Hay muchas cosas que suceden detrás de las cámaras, muchas conversaciones privadas, muchos sentimientos que no se exponen al público. Por lo tanto, especular sobre si el amor aún existe en sus corazones es, en gran medida, un ejercicio de imaginación, pero una imaginación alimentada por la esperanza y por la creencia en la capacidad del amor para perdurar. Y aquí es donde entra la reflexión personal para cada uno de nosotros. ¿Hemos experimentado alguna vez una situación similar? ¿Hemos amado profundamente a alguien y a pesar de la separación, hemos sentido que una parte de ese amor perdura? ¿O creemos firmemente que cuando el amor romántico se acaba para siempre? Creo que no hay una respuesta única y correcta. La complejidad de las emociones humanas es vasta, y cada historia es diferente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Mert y Afra, como la de muchas otras parejas, nos invita a pensar en la resiliencia del espíritu humano y en la naturaleza mutable del amor. Nos enseña que el amor no es estático sino dinámico. Se transforma, se adapta, evoluciona. Y en esa evolución, puede que no siempre tome la misma forma, pero su esencia puede persistir. La clave para responder a la pregunta de si el amor aún existe en sus corazones no la tenemos nosotros, sino ellos. Lo que sí podemos hacer es observar, reflexionar y sobre todo mantener una actitud de empatía y comprensión. Las relaciones son complejas y juzgar desde fuera, basándonos en fragmentos de información, puede ser injusto. Quizás el amor que sienten ahora sea un amor más maduro, un amor de amigos que se respetan, un amor de personas que comparten un pasado significativo. O quizás, solo quizás, la chispa que una vez los unió aún esté ahí, esperando ser alimentada. La vida nos ha demostrado innumerables veces que las segundas oportunidades existen, y que los corazones, incluso después de haber sufrido, tienen una increíble capacidad de sanar y de volver a amar. Así que, para resumir nuestra conversación de hoy, hemos explorado la pregunta sobre si el amor aún existe en el corazón de Mert y Afra después de su separación. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor, la diferencia entre el amor romántico y el afecto duradero, y la capacidad de las personas para crecer y transformarse. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no podemos saber con certeza lo que sienten, la posibilidad de que un afecto profundo y significativo persista siempre está presente. La vida es un lienzo en constante cambio, y los corazones humanos son capaces de albergar una amplia gama de emociones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya hecho pensar, y quizás, incluso, les haya dado una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor puede perdurar después de una separación? ¿Han experimentado algo similar en sus vidas? Por favor, dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias y reflexiones enriquecen enormemente nuestra comunidad y nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido que explore las profundidades de las relaciones humanas, la psicología del amor y todo aquello que nos hace sentir vivos, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutar de esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Cuídense mucho y sigan creyendo en el poder del amor. Adiós.